servicio de estudio bíblico. Vamos a comenzar este servicio en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo hacemos cantando el himno 282. ¿Cómo podré estar triste? Póngase de pie. Lord.
Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que Dios nos bendiga. Damos gracias al Señor por estar juntos esta tarde y gracias a Dios por todos ustedes que ya están en esta casa de oración para ser parte de este servicio. Gracias a Dios por todos los que están aquí. Y si algunos más llegan, gloria a Dios. Y si nadie más llega, gloria a Dios también. No podemos obligar a los hermanos, deben estar ocupados, yo creo. Pero bueno, gracias al Señor por nosotros. Oremos y demos gracias al Señor por este servicio. Bondadoso Dios, Padre de misericordia, Dios fiel, Dios santo, en el nombre de Jesús queremos expresarle nuestra gratitud por la oportunidad que nos da de estar en su casa en esta tarde. Gracias, Padre, por todos mis hermanos que han sentido el deseo y la necesidad de estar aquí. Y también, Señor, gracias por aquellos hermanos que nos han avisado su imposibilidad de participar de este servicio. Mire, Señor, a los que pudiendo venir no vienen, usted trate con ellos. Pero gracias, Señor, porque con los que aquí estamos podremos compartir la enseñanza que usted nos tiene para el día de hoy. Queremos orar y darle gracias por ello, Señor. Como también presentarle, Padre mío, a tantos de nuestros hermanos que están pasando por momentos de enfermedad, por contagios, Señor, pasando por diversas situaciones que sin duda son de un grado de incomodidad, pero creemos, Padre, que usted les va a ayudar para que puedan superar prontamente, Señor, estas dolencias y poder continuar sirviéndole como también realizando sus funciones diarias. Padre Santo, por su amor y bondad le damos gracias y recibimos la autoridad para compartir su palabra a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que Dios nos bendiga. Esta noche vamos a continuar con el tema de la semana anterior, que habla sobre el plan de Dios para la familia. Y vamos a leer entonces el texto de Génesis capítulo 2, versículos 22 al 24. Esa es nuestra cita bíblica con la que comenzamos nuestro estudio bíblico. Génesis capítulo 2, versículos 22 al 24. Amén. Veo que la hermana Sarita tiene harta calor, pero está ocupada. Aquí está fresquito, hija. No sé para qué se van a poner donde hace más calor allá. Allá no corre viento. Aquí hay una puerta abierta, ahí está más fresco. Además que así yo los veo porque no tengo visual tanto para allá, ¿eh? Tengo justo aquí para el frente nomás. Génesis capítulo 2, versículos 22 al 24. Vamos a leerlo alternadamente en el nombre del Señor. De la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Parece que vamos a tener que leerlo entre todos mejor, ¿ya? Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Y leamos juntos el versículo 24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Que por su palabra seamos bendecidos. Estamos estudiando este plan perfecto de Dios para la familia y en la semana anterior estuvimos viendo que no era bueno que el hombre estuviera solo. Vimos las bases para una familia, no sé si se acordarán. Una familia, según el modelo bíblico, es hermosa, es necesaria, es sólida, es real. Pero además vimos los roles, en eso nos quedamos, ¿cierto? Los roles. Bueno, ustedes estuvieron con el hermano Juanito aquí el lunes, pero yo hice el estudio bíblico el sábado. Entonces,
yo compartí con ustedes o con los hermanos que quisieron escuchar esta transmisión sobre el rol que tiene que tener el esposo, ¿ya? Así que si ustedes no lo vieron, pueden verlo en el canal de YouTube, ahí está la grabación. Y vimos que el esposo es la cabeza de la mujer, pero también le enseñamos qué significaba eso, que también tiene que vivir con su esposa sabiamente y que uno de sus roles que no puede abandonar es el de la provisión. ¿Sí? Dijimos que era el sacerdote del hogar. Hoy día nos corresponde hablar sobre la esposa. Y la primera cita bíblica que tenemos para hoy está en Efesios 5:22 y 5:24. Efesios capítulo 5, versículos 22 y 24. Búsquelo con tranquilidad, va a aparecer también ahí en el proyector, ahí está. Pero yo prefiero tenerlo aquí para mi tranquilidad. Efesios 5:22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y el versículo 24 dice: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Que por su palabra seamos bendecidos. El primer llamado para la esposa es la sujeción. Y este ha sido un tema permanente, particularmente hoy día que se escucha con tanta fuerza hablar del feminismo. Entonces, cuando se escucha un tema donde la mujer exige un lugar, entonces decimos, bueno, pero ¿y cómo ponemos esta palabra en el contexto que la enseñanza lo requiere? Entonces yo estuve viendo algunas descripciones de la palabra sujeción. Así, aquí lo tengo por si acaso, ¿ya? Dice que la definición de sujeción se refiere primero a la acción de sujetar, pero miren, escuchen, o unir. Sujeción no necesariamente significa que alguien tira una cuerda, sino que una persona se une a otra. Entonces va cambiando un poquito el sentido que nosotros le podemos dar con facilidad. En el libro de Primera de Timoteo, capítulo 3, habla de la sujeción que deben tener los hijos a los padres. La palabra sujeción en la Biblia tiene un significado de completar. Entonces más de lo que yo creía. ¿Se acuerda que el texto dice que Dios le daría al hombre una mujer idónea? ¿Por qué? Porque no estaba completo. Entonces la palabra sujeción tendría la intención de hablar de algo que completa. La palabra sujeción, en su más estricto significado, viene a significar aquello que viene a sujetar o aquello que está sujeto y que no puede desprenderse. Entonces lo que estaría diciendo es que la mujer no debe tratar de desprenderse. No quiere decir que el hombre tiene una autoridad superior sobre ella, sino que deben estar unidos para que el complemento perfecto funcione conforme al modelo bíblico. En Primera de Timoteo 2 se dice que la mujer debe aprender en silencio y con toda sujeción. Algunas de las palabras sinónimas de sujeción sería: uno, sujetar. Y ahí es donde volvemos otra vez al problema, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo sujeto algo que se puede caer. A ver, si su hijo va a cruzar la calle y viene un vehículo, ¿qué es lo que hace usted? Lo sujeta, pero ¿tiene un mal concepto o un buen concepto? Es un buen concepto, porque usted quiere librar a su hijo de que le ocurra un accidente. Entonces la palabra sujeción bien entendida tiene que ver en ese aspecto. Tiene que ver en el aspecto de cómo el sujetar tiene que ver con ayudar a alguien a ser librado de peligro. El segundo sinónimo para sujeción es contener. Y contener significa ser capaz de recepcionar a otro y ayudarle para que aquellas cosas que está sufriendo no sean tan fuertes. ¿Y a quién no le gusta ser contenido? ¿Nos gusta que nos contengan o no?
No es agradable cuando alguien nos dice, ¿cómo ha estado? ¿Se ha sentido mal? Y empieza a haber una conversación, no con una intención de retar ni confrontar, sino de acercar. Entonces, en ese sentido, la palabra sujeción sonaría bastante bien, pues, porque al menos a mí me gusta hacer contenido. Y de esa manera sabemos cómo decantamos, porque todos nosotros tenemos dolores, ¿o no es así? Todos tenemos preocupaciones. Y cuando hablo de dolores no me refiero a enfermedades, me refiero a preocupaciones, situaciones que nos preocupan. ¿Cómo no? Sería ilógico que fuéramos por la vida como un pajarito, nomás que vuela, nomás que canta, nomás. Bueno, eso es lo que creemos nosotros. Pero el pajarito también tiene que escapar de los que les quieren disparar. Y para el pajarito es un problema cuando alguien le dispara y lo hiere, ¿cierto? Porque a veces lo deja con una ala rota. Hay todo un tema. Entonces, mi amado, cuando la sujeción significa contener, significa que cuando usted, mi hermana, se sujeta a su esposo tiene el deber de contenerla. Tiene el deber de abrazarla y de decirle, cuente conmigo, no la voy a dejar sola. Es el rol que tiene que cumplir el esposo, pero la mujer debe dejarse ser contenida. ¿Qué más? Retener. Estuve buscando todos estos significados yo para tratar de traer algo interesante para ustedes, ¿eh? Retener. ¿Se ha dado cuenta que a veces no luchamos por las cosas que nosotros queremos? Y dejamos ir como fácilmente. Y si mi hijo se está portando mal, un poquito me enojo y le digo, bueno, haz lo que quieras con tu vida. Pero es verdad lo que le decimos, ¿no? Seamos honestos, nosotros, la mayoría de los que estamos aquí somos padres. ¿Cierto que no es verdad? No, porque ¿quién se halla los dolores de cabeza después? Nosotros. Si el hijo siempre va a ser hijo o no. O porque ya es anciano deja de ser hijo. No. Y si el hijo tiene problemas en su trabajo, ¿a quién va a acudir? ¿Al papá o a la mamá? Por lo tanto, sujetarse desde el punto de vista de retener significa no cometamos errores que nos pueden traer problemas en el resto de la vida. Finalmente, sujeción es asir, es tomar con fuerza. Tengo otras, pero no quiero alargarme tanto en esta introducción que estoy haciendo. Desde ese punto de vista, la pregunta sería, hermanas amadas, ¿para ustedes es una carga sujetarse al Señor? No, ¿cierto? Porque si yo pongo estos mismos sinónimos, pero en Dios, y digo, así como Dios nos sujeta para que no nos vamos a resbalar, así como Dios nos contiene en nuestros dolores, porque la Biblia nos enseña y dice que el Señor es Dios de toda consolación. Así como Dios nos retiene para que no vayamos a caer como la oveja que cae al precipicio, así Dios nos toma con fuerza para que nosotros no caigamos. ¿Me gusta que Dios haga eso conmigo? El Salmo 40, en su penúltimo versículo, dice, aunque yo esté afligido y necesitado, Jehová pensará en mí. Y qué bien nos hemos sentido cada vez que por algún motivo de la vida algo nos ha ocurrido y hemos sentido su presencia, su misericordia actuando sobre nuestra vida, como Él nos acaricia y nos sana. Asimismo, si yo me sujeto al Señor, debo sujetarme en el matrimonio. La esposa debe sujetarse a su esposo. Si es una bendición sujetarse al Señor, también debiera ser una bendición sujetarse al marido. El apóstol Pedro enseña que por sujetarse y por su buena conducta, la mujer puede ganar a su marido inconverso. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 1 y 2. ¿Cuántas veces una mujer ha tenido que agachar la cabeza y esperar hasta que Dios glorifica su nombre? Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 1 y 2 dice, asimismo vosotras mujeres,
Estad sujetas, otra vez aparece la palabra sujeta, ¿cierto? A vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Espérate un poquito ahí, Kelita. Espérate en el anterior. Queridas hermanas, y no solo se lo digo a ustedes, sino a las que van a escuchar este estudio bíblico, la acción de sujetarse no tiene que ver si su esposo es cristiano. Porque no vaya a ser que usted diga ahora, no, yo me sujeto al Señor nomás. No, pero si yo me sujeto al Señor, que no veo, me tengo que sujetar al que veo. Eso es lo que me enseña este texto bíblico. Entonces, porque de esa manera podrá usted ganarse a su esposo por la conducta de su esposa. Y ahora sí, hija, el versículo siguiente. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Entonces, así es como aplicamos la enseñanza para una mujer que se sujeta a su esposo. En Tito, capítulo 2, versículos 4 y 5, nos enseña que una mujer, porque estamos hablando de los roles, ¿cierto? En eso estamos. Es una mujer cuida de su casa. Dice que enseña a las mujeres jóvenes a amar a su marido y a sus hijos. ¿Qué versículo dije, Guerita? Ahí el 5. A ser prudentes, castas, mire lo que dice ahora, cuidadosas de su casa. Buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Qué pasa hoy día que el Señor nos está bendiciendo con hermanas que son profesionales? Gloria a Dios por eso. Pero porque trabajan afuera ya no cuidan su casa. La cuidan igual. Yo no sé cómo lo harán, porque yo creo que tienen que trabajar muchísimo para que van a trabajar afuera, luego vienen a su casa. Yo también estoy de acuerdo que hay que compartir los roles. Sin embargo, el mandato bíblico es que aquella mujer joven, profesional, a lo mejor, también debe atender su casa sin descuidar, o puede trabajar sin descuidar su familia. Nos dice que esta práctica honra la palabra. Proverbios 31, 10. Allí en el libro de Proverbios 31 aparece una descripción de una mujer virtuosa, ¿cierto? Dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Y a continuación de ese versículo vemos a una mujer tremenda. ¿Lo han leído ustedes, cierto? Dice que se levanta de mañana, prepara ropa, hace pan. ¿Acaso esa no es la realidad de alguna de ustedes en un pasado reciente o a lo mejor todavía? Claro. ¿Y eso la hace menos? No. La hace recibir la bendición de obedecer la palabra del Señor. Muy bien, hablamos entonces del rol de los esposos la semana pasada, ahora hablamos del rol de las esposas. ¿Y qué pasa con los hijos? ¿Cuántos de los que aquí estamos somos hijos? Todos, pues, si no podemos dejar de ser hijos. ¿Cuál es la diferencia? Que hay algunos que ya no tienen sus padres, solo eso, pero seguimos siendo hijos. Hasta en el segundo piso me están levantando la mano. El libro de Éxodo capítulo 20 versículo 12 habla sobre el mandamiento de honrar. Éxodo 20, 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. El primer deber de los hijos es honrar. Y la primera interpretación de la palabra honra es respeto. Pero ¿sabía usted que hoy día no todos los hijos respetan a sus padres? A veces un grito, a veces usted no sabe. Ayúdenos el Señor. Porque una familia conforme al modelo bíblico tiene que tener un hombre que cumpla su rol, una mujer que cumpla su rol, pero hijos que cumplan su rol. No completamos el cuadro si acaso no hay que cada uno respete lo que tiene que hacer. El libro de Levítico, el capítulo 19, versículo 3, nos enseña lo mismo
que el versículo anterior, Levítico 19:3. Cada uno temerá a su madre y a su padre. Perdón, cada uno temerá a su padre y a su madre y a su padre. Guardaréis, así dice tal cual. Yo, Jehová, vuestro Dios. Aquí hay un tema más fuerte, porque habla del temor. ¿Cómo era la enseñanza que habían hace 30 o 40 años atrás? Los papás decían algo y calladitos nomás. Nada en ese tiempo usábamos esa palabra, refunfuñar. Cuidadito nomás, ¿no? Y si no, después nos decían ligerito, después vamos a conversar, Después nos vamos a comer. Oiga, me acuerdo yo de una historia muy bonita. ¿Puedo contarla, Keilita? Que me pasó a mí con la Keilita cuando era niña. Ella hizo algo que no era correcto y yo estaba muy molesto. Y le dije, en la casa vamos a conversar. Y cuando llegamos a la casa, yo venía muy enojado. Le dije, ya nos vamos a la oficina de inmediato porque ahí vamos a comer. Ella era chiquitita, bueno, unos 8 años tal vez. No sé, no creo que haya tenido 10, no menos. Era niña, pero había hecho algo que no vale el caso contarles, pero que yo no estaba de acuerdo. Y yo estaba muy enojado ahí. Iba a comenzar la conversación cuando Israel viene y me golpea la puerta. Me dice, papá, ¿qué? Le traigo la Biblia, me dijo. Oiga, me cortó todo el enojo que yo tenía. Yo no sé si la Keilita lo tenía instruido, pero tenía toda la razón Israel. Porque si no, yo hubiese descargado mi enojo de una manera diferente. Y siempre mi disciplina tiene que estar basada en la palabra de Dios. Pero los hijos deben temer a los padres desde el punto de vista de respetarles. Si el papá le dice, hijo, yo necesito que usted esté aquí hasta ahora, no le reclame, pues. Si por algo el papá le dice, ¿no es cierto? El texto de Deuteronomio 5:16 es el resumen de la ley. Deuteronomio es un libro que resume los 4 primeros libros de la Biblia. Y aquí Moisés vuelve a reiterar la misma idea, mire. Deuteronomio 5:16. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado. Aclaremos esto de inmediato. Esto no se le ocurrió al pastor Israel, ni se le ocurrió a usted porque le conviene. Lo ha mandado el Señor. Para que sean prolongados tus días. Y aquí es donde comienzan las promesas. Para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien. Dije que la palabra honra significa respeto sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Sabe? Estaba hablando Moisés. ¿A quién le estaba hablando? Le estaba hablando al pueblo judío. Ellos todavía no habían recibido la tierra prometida. Ellos tenían la pura promesa. ¿Sí? Porque Moisés no llegó a la tierra prometida. No se olvide que ellos llegan a la tierra prometida en el libro de Josué, no en Deuteronomio. Por lo tanto, Moisés le estaba preparando para cuando ellos entraran en la tierra prometida. Y le dijo, si ustedes honran a sus padres y a sus madres, les serán alargados sus días de vida y les irá bien en la tierra que Jehová su Dios les va a dar. En el futuro Dios les va a recompensar porque ustedes honraron. Bueno, me devuelvo para decir que honra no solo significa respeto. Y he sido muy enfático este último día en reiterar esto. Porque también honrar significa sostener. Y ustedes, hijos, y yo, hijo, tengo responsabilidad de ayudar al sostenimiento, en este caso, mi caso, de mi madre. Yo lo citaba el sábado en el estudio bíblico, este mal concepto que tenemos nosotros, y se lo digo ahora ya que ustedes están aquí. Cuando vamos a ver a la mamá, y la mamá justo recién compró un saquito de papas, ¿cierto? Hijito, llévese unas papitas, ahí hay una bolsita, y
Y nos dice, no, pero si mira, si a mí se me echan a perder. Y es verdad, po, porque ella no ocupa tanta. Pero ese era lo que le enseña este texto, ¿no? No, pues, si mi mamá ya no me tiene que sostener a mí, pues. Ahora soy yo el que la tengo que sostener a ella. Después del estudio bíblico del sábado, yo fui con mi hermano a un negocio y no hallé qué comprarle a mi mamá. Pero me sentí confrontado. Así que le compré un heladito, un postre. Y pasé a dejárselo y el domingo le pregunté, mamita, ¿y cómo estaba el helado? Estaba bien rico, me dijo. ¿No era ese mi deber hacerlo? No es algo que sea tan caro, porque a veces pensaríamos, oiga, pero si no me alcanza, es cuestión de sacar las cuentas nomás. Si a mí me alcanza para darme un lujo para mí, entonces quiere decir que además me alcanzaba para haber ayudado a mi mamá. Que Dios nos ayude. Honra a tu padre. Este texto se reitera en Efesios 6, versículos 2 y 3, que es el que normalmente nosotros citamos, porque ahora está en el Nuevo Testamento, porque parece que todo lo que está en el Antiguo Testamento era para los judíos nomás. Sin embargo, Pablo cita el texto en forma textual. Mire, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué dice el versículo 3, Kelita? Para que te vaya bien y seas de larga vida. Para que te vaya bien. Entonces, si me está yendo mal, no será porque yo no estoy honrando a mi padre y a mi madre. Y les digo algo, aquí no hay condiciones. La palabra honra no está asociada, no, es que mi papá era malo conmigo, no dice eso. No, es que mi papá nos dejó abandonados cuando niños, no dice nada de eso. A lo mejor su papá o su mamá pueden haber sido el mejor de todos y lo menos que usted podría hacer es honrarlo. ¿No les parece que es lo mínimo? Y pongámosle que sea al revés. La bendición va a ser para usted. Porque al que el Señor le va a dar larga vida y que le va a ir bien es a usted. Al que honra al padre y a la madre. Así que digámosle, ya que está mi hermana Karen aquí, está la Keilita aquí, aprovechemos. Cuéntenle a los jóvenes esto. Díganle que honren a sus padres. Y a lo mejor ustedes no tienen todavía capacidad económica como para sostener. Pero cuando tengan, acuérdense. Porque cuántas veces una mamá o un papá ha postergado su compra de zapatos por sus hijos, ¿no es así? Y estoy hablando de una pura cosa. Porque muchas veces los papás se han vestido con ropa americana durante años, ¿o no? ¿Para qué? Para que a su hijito o hijita no le falte. Y después cuando la vida le da una vuelta y el hijo o la hija le va bien, se le olvidó todo, ¿no? No, y dice, no, si yo me he esforzado, lo que yo tengo es mío, así es. Pero se le olvida que alguien estuvo velando para que creciera. Tiene toda la razón, hermano Adolfo. Mala memoria. Vamos a tener que regalar pasa. Bueno, entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando van cambiando las condiciones, cuando van cambiando los valores, cuando los hijos se dan cuenta que su padre está solo, mejor pongámoslo en un hogar de ancianos, ahí lo van a cuidar. Yo no tengo nada malo contra los hogares de ancianos. Ustedes saben que mi sueño es tener un hogar de ancianos de día, o no sé cómo se llamará, pero tengo un sueño. Pero a veces hay gente que no tiene ganas de irse a un hogar de ancianos, que quieren estar en la casa de ellos. Porque en la casa suya usted tiene todo lo que usted quiere, pues si es su casa, ¿no? Tiene, no sé, pues la escoba vieja para barrer el pasto o la basura del perro, ¿o no es así? Y aunque usted diga, no, es que para mí es mucho trabajo, en el hogar de ancianos no tiene que barrer, porque otros barren. A lo mejor no hace deseo ni a su pieza, porque otros lo hacen y comienza a acabarse la fuerza y se comienza a terminar. Quiero decir claramente que no tengo nada contra el hogar de ancianos, pero escuché una frase una vez. ¿Cómo puede ser que una madre o un padre, o ambos, a veces han sido capaces de criar a 8, a 10 hijos, a veces 12 hijos, y 12 hijos no son capaces de cuidar
de una madre o de un padre. Es fuerte, ¿ah? Y no solo eso, ¿ah? No he terminado. A veces se echan la culpa lo uno al otro y al final le cargan la mata a uno puro nomás. No, es que tú tenés más tiempo. Y empezamos a hacerle el sueldo, ¿no? No, te vamos a pagar entre todos un buen sueldo. Sí, pero es que resulta que el que se queda en la casa ya no trabaja 8 horas. Y después más encima nos agrandamos, ¿no? Para eso le estamos pagando. Y resulta que la hermanita que se quedó cuidando a la mamá o al papá, a veces a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, 6 de la mañana, todo el día, día y noche. ¿Quiere salir a comprar? No puede, no puede dejar. Y cuando llama a algún hermano y le dice, oye, ¿te puedes venir a quedar con mi mamá? No, pues si te estamos pagando. ¿Me estoy poniendo mucho? Estoy aprovechando. Porque ustedes sé que no lo necesitan. Pero todos los que están escuchando este estudio bíblico que van a escuchar el sábado, esto tiene que resonar y tiene que pasarle una escofina. Para darnos cuenta que así como nuestra mamá o nuestro papá velaron por nosotros, hoy día es nuestro turno, es nuestro deber. Y pobre que no lo hagamos, ¿ah? Porque nosotros también vamos a envejecer. Y cuando nosotros seamos viejitos, nos va a cobrar la cuenta. Ahí ni se van ni a acordar, nos van a dejar un hogar de ancianos. Oiga, hace como 6 meses que no voy a ver a mi papá. Debe estar re bien. Ni le avisaron que se había muerto. Que Dios nos ayude. El deber de los hijos en una familia, conforme al modelo bíblico, es honrar a sus padres. Puede que un padre no haya tenido educación. ¿Cuántas veces nosotros descendemos de padres que no han tenido educación? Pero que no teniendo educación se esforzaron por darnos lo mejor que estuvo a su alcance darnos. Ayer prediqué sobre el mensaje de ensancharse. Y en la tarde, en el culto de la noche, puso ejemplos, por ejemplo, a Jabes. Y como que nos miramos a nosotros mismos y decimos, sí, de allá venimos nosotros. Si no sacamos nada con agrandarnos, si nosotros nos conocemos. Si no nos conociéramos, alguien diría, oh, debe venir de un lugar de mucho conocimiento. No. Si nuestra realidad está en las viñas de Gaberana, pues, hermano. Claro, yo no trabajé ahí, pero mi papá sí, pues. Y eso era todo. Un día yo conversaba con mi tío Juan y me contó la historia de cuando ellos se vinieron de Curicó. Me dijo, ¿sabe, mi hijo? Me dijo, veníamos en un camión por demás en el fondo. Me dijo, aquí está mi hermano Manuel, que a lo mejor podría corroborar el dicho. Digo, traíamos unas poquitas cosas y lo más que traíamos era leña, me dijo. Leña. Era lo único que teníamos, dijo. Y aquí el Señor nos empujó y aquí nos cambió la vida. Y el tío Juan dice que cuando les pagaron el primer sueldo y ellos tuvieron dinero en su mano, decían, pero ¿cómo si es para la casa, no? Ya está lista la casa. Y ahora ellos empezaron a tener su propio dinero, pero tuvieron que trabajar, esforzarse. Ese es nuestro antepasado. ¿Qué podríamos entonces agrandarnos delante del Señor? Si el Señor algo ha hecho, ha sido por su pura misericordia. ¿Cuántas veces una mamá ha dado todo por criar a un hijo, a una hija? El libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 22. Proverbios 23, 22. Gracias, hijita. Nos enseña un acto que no debiéramos olvidar en ningún momento. Proverbios 23, 22. Yo no sé si ustedes lo buscaron, pero ahí está. Oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. ¿Cuántas veces una mujer madre
ha postergado tantas cosas por tener lo mejor que pudo a su hijito, a su hijita. Y cuando pasan los años, la mamita no cuenta por ningún lado. Si tiene que invitar a alguien a algo, invita a un amigo, a un familiar, pero los papás no figuran allí. Por eso que los hijos de la iglesia deben aprender a cumplir su rol. Y hay alguien más que nos falta. ¿Qué pasa con los abuelos que forman parte de la crianza de un hijo? ¿Alguien de ustedes tiene recuerdo de su abuelito, de su abuelita? Yo tengo un recuerdo de mi abuelito. Yo tenía 6 años cuando sufrí una enfermedad y me deshidraté. Y sabe que yo estuve en el Hospital Viejo de Talagante, que hoy día es un Cefam, parece. No sé si estaría un día, no. Pero lo que sí tengo claro es que cada vez que desperté, yo necesitaba que en la puerta estuviera la mamá y el papá, mis abuelitos. Y cuando yo despertaba, porque parece que estaba muy deshidratado, le decía, y la mamá y el papá están ahí, y ellos se asomaban y yo me sentía seguro. Ellos ya no están, pero tengo que honrar su memoria. Tengo que reconocer que ellos estuvieron cuando yo lo necesité. ¿Cuántas veces los abuelos son parte de la educación de un nieto? Entonces nosotros tenemos un deber de honrar también a esos abuelitos, darles calidad de vida y calidad de tiempo. A veces un abuelito necesita puro conversar, y más que conversar necesita que lo escuchen. Porque a veces el abuelito tiene problemas auditivos, entonces usted le va a contar algo y no, ¿qué si no lo escucha? Pero necesita que usted le escuche a él. ¿Me entendió? Necesita que usted vaya y le diga cómo ha estado y le diga el nombre, y le va a empezar a contar esto, lo otro, y a lo mejor le va a contar historias que usted ya sabe. ¿Cuántas veces nuestro pastor nos contó la misma historia? ¿Cuántas veces nuestro pastor nos predicó el camino de Emaús? ¿No era normal escucharlo? Parecía normal, siempre predicaba lo mismo. El Señor va con los tristes. Se murió mi pastor. El único mensaje que está en la radio, ¿cuál es? Es del camino de Emaús. Y cuando de repente lo ponemos, nos falta que un hermano llame un poquito llorando y dice, no, nunca nos vamos a olvidar de mi pastor Estelio. Pero antes de morir hicimos un trabajo y pedimos que todos los locales vinieran una vez a la semana. Una semana un local, otra semana otro local y así, para hacer un culto los días viernes con mi pastor, y terminaban tomando oncecita. Empezamos bien. Pero el único local que terminó fue Las Mercedes. Los otros locales también dejaron de hacerlo. A lo mejor no tenían tiempo. Pero estoy hablando de cómo recordamos a mi pastor. Es igual que cuando algunos dicen, si no hay como mi pastor, que no faltaba ni una prédica. Y ellos no se asoman nunca. Entonces a mí me da la impresión que es un recuerdo nomás. La Biblia dice que hay que imitar la fe, pero también honrar a aquellos que fueron importantes para nosotros. Estamos hablando de los roles. Éxodo capítulo 20, versículo 12, o Efesios 6:1, nos enseñan de la promesa. Si Dios cumplió con su promesa, no olvide cumplir con la de Dios, honrar a sus padres. Usted es hijo, sea un hijo sabio. Traiga alegría a sus padres. Búscame mejor Proverbios 13:1, Keilita. Traiga alegría a sus padres. ¿Cómo? Contándole cosas buenas, pues. ¿Cómo le va a añadir dolor si su papito o su mamita ya están enfermos? Dígale que amaneció bien usted. Dígale que le ha ido bien en la vida. No sé. Proverbios 13:1 dice, el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Ay, Señor. Está bonito esto, ¿eh? ¿Quieren que sigamos? Todavía tengo un poquito más que decir. Ahora,
dijimos cuál era el rol del padre, el rol de la madre, el rol de los hijos. Y ahora, ¿cuál es el rol de los padres sobre los hijos, del matrimonio? Nosotros, los padres, debemos considerar que nuestros hijos son un regalo de Dios. El libro de Salmos 127, versículo 3, dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Dice, cosa de estima el fruto del vientre. Pero a veces me salió un hijo un poquito diferente. ¿Y qué empiezo? Yo no sé, no hay yo qué hacer. Le tengo dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuál le doy? ¿Las dos? Ya. La primera que le tengo que decir es que nosotros tenemos una cosita que se llama ADN. Y el ADN nos hace transmitir lo que nosotros somos a nuestros hijos. Si su hijo es desordenado, pregunte cómo era usted. Porque lo más posible es que usted no haya sido un mejor ejemplo de orden. Entonces, cuando usted dice, no sé por qué me salió así, es porque usted era así. Le tengo otra noticia. A los arbolitos se les puede enderezar, pero esa peguita es suya. A veces decimos, Señor, yo voy a orar. Bueno, si el Señor se lo dio a usted, pues. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, pero son suyos. Es cosa de estima el fruto del vientre. ¿Y algo que usted estima lo deja tirado? No, ¿cierto? ¿Ustedes tienen un reloj? ¿Lo dejan en la basura, no? No, ¿cierto? Cuando no lo usan lo dejan guardadito en el velador. A los hijos se les cuida. El libro de Éxodo en el capítulo 1, 2 nos habla sobre Moisés y cómo su mamita Jocabed cuidó de él, aunque tenía que haber sido muerto. Dice que hizo todo un recorrido para que Moisés no pereciera, pero tampoco lo dejó a la deriva en el canal que se lo llevara el agua, sino que después de hacer la arquilla, la calafateó con brea para que no le entrara agua, pues. Entonces mi deber de padre es que a las vidas de mis hijos no le entre agua, pues. Y para eso a veces hay que usar esta cuestioncita. Pastor, eso es violencia. Estoy hablando de un sinónimo. Hay que ponerse en el lugar que hay que ponerse. Es mejor ponerse colorado una vez que andar llorando toda la vida. Que Dios nos ayude. Les aseguro que esa única vez no se va a olvidar nunca más. La crianza y la educación de los hijos, Dios se la encargó a los padres. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. ¿Qué dice Deuteronomio? A ver. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Gloria a Dios. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en la casa y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Quién tiene que instruir a los hijos? Los padres. Pero si yo lo mandaba todos los días domingo a la escuela dominical, no lo vienen ni a dejar siquiera. Que Dios nos ayude. El libro de Colosenses 3:21, por favor, Keilite. Mi amado, es nuestro deber educar a nuestros hijos en la fe para que nuestros hijos conozcan al Señor y tengan temor de Él. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Hay padres que a veces se enojan porque el hijo se portaba mal. Antes pasaba eso, ¿no? Decían, ya te portaste mal, te vaya a poner a orar. Y usaban la oración como un castigo. Si la oración es una bendición, ¿cómo va a ser un castigo? Entonces nosotros tenemos que tener sabiduría para instruir a nuestros hijos. La instrucción de los hijos, la Biblia se le encarga de hacerla de forma temprana y continuamente. 2 citas bíblicas, 3 en realidad. Proverbios 22:6, yo creo que estas se las saben todos de memoria. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo,
no se apartará de él. Instruye al niño. ¿Quién tiene que instruirlo? El padre. Proverbios capítulo 4, versículos 1 al 6. Mire, este es más largo. Proverbios 4, del 1 al 6, dice: oíd, hijos, la enseñanza de un padre. Oíd la enseñanza de un padre. O sea, el padre se tomó tiempo para enseñar a su hijo. Eso significa que hay que detenerse y conversar y estar atentos para que conozcáis cordura. Es hasta el 6. Porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Porque yo también fui hijo de mi padre, dedicado y único delante de mi madre. Ustedes saben que esto lo escribe Salomón, ¿cierto? Y él está diciendo que él fue hijo también. ¿De quién fue hijo Salomón? De David. Y David se mandó algunos errores también. Iba a usar esa palabra, perdónenme la expresión. Pero ¿qué imitó Salomón? Lo bueno. Él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Y termina, ¿no? ¿Hasta qué versículo dije? Hasta el 6. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Cuando usted tiene tiempo para entregarle a su hijo herramientas para la vida, ¿les cuento algo? El día que yo cumplí, no el día, pero en ese tiempo, cuando yo cumplí 18 años, un día fuimos con mi papá a Curicó. Y esa noche cuando nos fuimos a acostar, cada uno en su cama, él me dijo, yo creo que la oscuridad de la noche le dio a él la valentía para hablarme. Me dijo: mira, yo tengo algunas cosas que decirte, me dijo. Y esa conversación se prolongó durante toda la noche. Ya era la madrugada cuando él terminó de hablarme. Yo no sé si me habré quedado dormido algunas veces, pero sabe que esa conversación la tengo tan presente, aunque ya han pasado casi 40 años. Porque yo estoy cumpliendo 57 y dije que tenía 18. O sea, hace 39 años mi papá se atrevió a tener esa conversación conmigo que me marcó. Y me marcó positivamente, porque me habló de las responsabilidades que yo iba a ejercer a partir de ese minuto y que yo era responsable de mis propias decisiones. Es lo mismo que está diciendo Salomón, que David le dijo: guarda las enseñanzas que yo te voy a dar porque te van a servir. Ámala y te conservarán. Entonces yo, padre, tengo que saber tener conversaciones con mis hijos para que cuando él crezca o cuando ellos ya desarrollen su propia vida, no vayan a cometer errores que a lo mejor yo pude haber evitado que los cometieran. El libro de Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5, nos enseña sobre Timoteo. No se olviden que esta carta la escribe el apóstol Pablo, ¿cierto? Y fíjese que Timoteo, o Pablo en este caso, le recuerda a Timoteo dos personas que habían afectado positivamente su vida. ¿Lo están leyendo? Dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida. ¿Qué le está diciendo? Mira, Timoteo, tu abuela fue una buena influencia para ti. No olviden que Timoteo tenía un padre griego. Por lo tanto, en él convergían diferentes doctrinas o filosofías. Por lo tanto, lo que le está diciendo Pablo, es que la doctrina de la fe había sido por sobre la doctrina de los griegos, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y luego le dice: y me doy cuenta que en ti también habita la misma fe. Amado hermano, es responsabilidad nuestra decantar nuestra fe en nuestros hijos.
Hay un ejemplo bíblico para esto, de alguien que no lo hizo. Búscame por favor, hija, 1 Samuel capítulo 3, versículo 13. Ustedes recordarán que el libro de Samuel nos empieza contando la historia de Ana. Y Ana no podía tener hijos, ¿se acuerdan? ¿Sí? Ella fue y lloró su dolor frente a un sacerdote que había. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Elí. Y cuando estaba allí, Elí, que no tenía mucho, no sé, estaría preocupado de otras cosas, pensó que ella estaba curadita, ¿cierto? Entonces le dijo: mujer, digiere tu vino y ándate. Y luego, entonces, dice la Biblia que esta mujer cumplió su promesa porque Dios le otorgó lo que ella le pidió, y ella trajo a Samuel, chiquitito, no sé cuántos años tendría, pero dice que en cuanto lo destetó, lo llevó al templo y lo dejó allí. Así es la historia. Pero luego en el capítulo 3 nos relata la historia de los hijos de Elí. Y dice que los hijos de Elí hacían cosas inmorales. Entiéndame, Elí era el sacerdote y sus hijos se portaban mal, no Elí. El versículo 13 del 1 Samuel capítulo 3 dice: le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Está hablando con Samuel, Dios aquí. Dice, esto le va a decir a Elí: yo voy a juzgar su casa por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. ¿Sabe, amado? Cuando yo no enseño a mis hijos, la culpa también es mía, po. Si mi hijo, y perdónenme que me voy a aprovechar de esto, ojalá todos los hermanos escucharan lo que ahora voy a decir. Yo creo en la autodisciplina. Yo no creo que como pastor tengo que andar detrás de los hermanos sabiendo si se portan bien o no se portan bien. Si yo tengo hartas cositas que hacer, yo supongo que ustedes más o menos conocen cuáles son mis tiempos y que no me alcanza para otra cosa más de lo que hago. Entonces, ¿sabe, amado? Si alguien comete una falta moral, ¿por qué yo tendría que andar detrás del hermano diciendo, es verdad? Usted hizo esto. ¿Cómo me voy a enterar yo? Si yo no soy omnisciente, pues yo soy el pastor, pero Dios es el que todo lo sabe. Entonces yo estaría de acuerdo que el hermano viniera y me dijera: mi pastor, he hecho algo. Y ahí podemos conversar, podemos orar juntos, porque aquí viene la restauración, pues. Pero ¿qué pasa cuando uno se entera por otro lado y le dice: oiga, hermanito, ¿usted pasó por tal situación? No, nunca. ¿Qué me queda a mí? Tengo que creerle. Si yo no puedo decirle a alguien, no, es que el Espíritu Santo me lo reveló, tampoco voy a estar mintiendo. Ahora, si el Señor me lo revelara, ahí me aseguro. Que Dios nos ayude. Elí sabía que sus hijos estaban haciendo actos inmorales y no los había estorbado. Mi deber de padre, mi amor que está allá mi esposa, nuestro deber de padres es, si saber que nuestros hijos están haciendo lo incorrecto, es estorbarles. Es decirle, no está bien lo que estás haciendo, porque eres hijo o hija de Dios y tienes un deber delante de Dios. Es mi responsabilidad de padre y yo le entrego a usted esta noche esta responsabilidad de padre también. Criar a nuestros hijos es ayudarlos a crecer. Es tan profunda la huella en los hijos del buen trato, cuando nosotros los tratamos con cariño. Nuestros hijos recordarán toda la vida esos gestos de amor, cuando nosotros los comprendemos, cuando un hijo llega con una notita roja y no hacemos un berrinche, sino que le decimos: no se preocupe, ya le va a ir mejor. A lo mejor no le compramos ni los materiales y el hijo se sacó una mala nota porque no tenía para hacer el trabajo. Podemos nosotros marcar a nuestros hijos cuando ellos nos sienten como padres presentes, padres que les escuchan, padres que les entregan valores, padres que los motivan, padres que los disciplinan. Esto hará más fácil la tarea que todos nosotros tenemos como padres para llevar nuestros hijos a Cristo. Créame que el final del camino
es que nuestros hijos reconozcan a Cristo. Todo lo que les he enseñado no tiene que ver para que ustedes tengan hijos espectaculares y alguien diga, wow, qué tremendos hijos tienen, porque si sus hijos no se encuentran con el Señor, esto no sirvió de nada. En el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 17, nos habla sobre el ministerio de Juan el Bautista. Y es bonito lo que dice aquí. Juan 1:17. Lucas, perdón, 1:17. Irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Juan el Bautista tenía que cumplir esa función. Yo tomé este texto para decirles que nosotros como padres tenemos que cumplir esa función, para que nuestros hijos tengan la disposición de conocer del Señor y de convertirse a Él. A lo mejor usted me va a decir, pero mis hijos nunca se han apartado de la iglesia, pero ¿habrán conocido al Señor? A lo mejor alguno de ustedes no tiene su hijo en la iglesia y se van a convertir y van a volver. Estuvimos con los hermanos del monte el otro día y estaba tan contento el pastor Márquez porque hermanos que estuvieron en el pasado en la iglesia ahora están volviendo. Amado, si usted instruye bien a su hijo, lo más posible es que su hijo vuelva. Pero si usted no lo instruye bien, a lo mejor va a estar toda la vida en la iglesia, pero no se va a convertir nunca. Yo tengo el deber como Juan el Bautista de pavimentar el camino para que mis hijos conozcan a Cristo como su Señor y su Salvador. Que su palabra nos bendiga. Cantamos el himno final 301 en un monte lejano. Si quiere tocar acordeón, hermano Jorgito, ahí. Bueno, está la suya también, pero también está la mía. En un monte lejano diviso una cruz, emblema de afrenta, dolor. Y yo amo esa cruz donde Cristo expiró por salvar almas vil pecador. Sol, Jorgito. Yo me abrazo a esa cruz con amor hasta el día de mi mudación. Cuando a Cristo mi cuenta le dé, por su cruz yo corona tendré. Cuando a Cristo mi cuenta le dé, por su cruz yo corona tendré. Despreciada del mundo yo veo esta cruz, que es centro de mi adoración, pues en ella el Cordero sin mancha expiró, cual sacrificio de expiación. Yo abrazo esa cruz con amor hasta el día de mi mudación. Cuando a Cristo mi cuenta le dé, por su cruz yo corona tendré. Cuando a Cristo mi cuenta le dé, por su cruz yo corona tendré. Cuando a Cristo mi cuenta le dé, por su cruz yo corona tendré. Cuando a Cristo mi cuenta le dé, por su cruz yo corona tendré. Cuando a Cristo mi cuenta le dé, por su cruz yo corona tendré. Cuando a Cristo mi cuenta le dé, por su cruz yo corona tendré. Cuando a Cristo mi cuenta le dé, por su cruz yo corona tendré. Cuando a Cristo mi cuenta le dé, por su cruz yo corona tendré. Cuando a Cristo mi cuenta le dé, por su cruz yo corona tendré. Cuando a Cristo mi cuenta le dé, por su cruz yo corona tendré. Cuando a Cristo mi cuenta le dé, por su cruz yo corona tendré. Cuando a Cristo mi cuenta le dé, por su cruz yo corona tendré. Cuando a Cristo mi cuenta le dé, por su cruz yo corona tendré. Cuando a Cristo mi cuenta le dé, por su cruz yo corona tendré. Cuando a Cristo mi cuenta le dé, por su cruz yo corona tendré.
a la cruz despreciada yo leal he de ser, sí Señor, su escarnio no he de rehuir, mas un día ha de darme con él herencia eterna y feliz. Yo me abrazo a esa cruz con amor hasta el día de mi mutación. Cuando a Cristo mi cuenta le dé, por su cruz yo corona tendré. Yo me abrazo a esa cruz con amor hasta el día de mi mutación. Cuando a Cristo mi cuenta le dé, por su cruz yo corona tendré. La gloria es para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Muchas gracias por participar de este servicio de estudio bíblico.